muy importante, porque él además era un rey educado. A él le interesaban mucho a las colecciones, no por nada pues está en el Escorial, en la biblioteca, o sea, él estaba formado y le interesaba que su corte y que su reino estuviera con personas capacitadas. Y sobre todo empezó a hacer la fundación dentro del Escorial de la cátedra pues, de medicamentos simples, a base de animales, de plantas y también de minerales. La mineralogía también es una parte fascinante de toda esta parte de las expediciones. Yo creo que no nos va a dar tiempo de verlo, ojalá y sí, en caso de que sigamos con el curso, pero si no, pues podría haber un siguiente curso, ¿no? Claro. También para ver lo de Rusia, ¿no? Porque también las expediciones de Rusia son muy importantes, o sea, siempre nos hemos visto hacia lo que es Europa, ¿no? Y lo que es España, pero hay otros lugares que también podemos explorar juntos, ¿sí? Bueno, Felipe el Prudente, como se le decía, pues tenía esta necesidad de organizar este gigantesco imperio, que es lo que yo les comentaba, y bueno, pues se dedicó mucho a todo lo que era la ingeniería militar, para que pudiera formarlos, y bueno, sobre todo, no nada más era ingeniería militar, era también el saber navegar y también el saber construir barcos, porque si no, ¿cómo iban a poderse transportar, no? Entonces, bueno, esta parte creo que ya la vimos, y lo que sí les quiero comentar es que dentro del reinado de Felipe II hubo una exploración muy importante en lo que era la Nueva España a cargo de Francisco Hernández. Él junto con sus hijos viajó a la Nueva España durante 7 años y se puso a hacer un detallado de toda la parte medicinal que ya se practicaba aquí en la Nueva España y todos los elementos curativos, y mandó todas sus investigaciones, que estuvo durante 7 años con su hijo. Entonces, imagínense esa parte. Bueno, vamos a ir avanzando. No me permite cambiar nada. Perdón. ¿Sí indica la pantalla? Aquí no. No me puse a grabar. Ahí. Bueno, digamos que los antecedentes empezaron desde Felipe II, pero ¿por qué es importante cuando ya llegamos al siglo XVIII? Bueno, pues como hemos sabido, ya hay el cambio de casa, de dinastía, ya salen los Austrias, entran los Borbones, y bueno, ellos tenían como objetivos muy específicos, no quiero tapar, pero no, tenían como objetivos muy específicos para reorganizar todo el territorio, porque ellos necesitaban, lo que yo les comentaba, saber qué era lo que tenía. Los Borbones se caracterizaron porque eran muy meticulosos en todos sus procedimientos para poder realizar todas estas expediciones, sobre todo, ¿no? Y bueno, ellos decían que eran tierras nuevas, en realidad eran tierras que ya estaban, eran tierras que ellos no conocían, territorios que no conocían y que necesitaban ir incrementando. Sobre todo es esta época, como se comentó en un principio, de todo lo que es la historia natural moderna. Entonces está todo este conocimiento efervescente, que había habido cambios en base de la iglesia del siglo XVII, y que ya en el siglo XVIII se empiezan a mover todos estos cambios y empieza a ser ya un proceso ilustrado, ¿no? Como se llama y se conoce a esta parte, ¿no? Y bueno, pues lo que más les interesaba a los Borbones, aparte de todo, pues estas exploraciones marítimas, pues era la explotación del comercio, de todos los recursos, ¿no? Y bueno, pues hicieron exploraciones marítimas, hidrográficas, astronómicas, geodésicas, botánicas, naturalistas, y bueno, pues la idea era también buscar nuevos recursos que necesitaban ellos llevarse para para el continente europeo. Ahora, también hubo la necesidad de modernizar muchas de las estructuras y formar técnicos, pero ya no nada más como se había hecho en el siglo anterior, sino ya tomar un control total de las rutas oceánicas. Eso era vital, porque las rutas oceánicas, pues ahora sí que eran los caminos del mar, ¿no? Entonces tenían que tener ellos el control,
Y también, ¿para qué otra cosa consideran ustedes que necesitaban tener el control? ¿Qué otro beneficio podrían tener sobre los territorios? Explotación del, ¿no? O sea, Oro, bienes preciosos. incorporar el territorio al reino. Va por ahí, sí. Efectivamente, delimitar los límites, las fronteras, porque si ellos no sabían hasta dónde llegaban, ¿cómo podían defenderlos? ¿Cómo iban a poder hacer esta defensa del reino si no sabían ni siquiera hasta dónde llegaban o cómo eran sus territorios? Entonces, hacen la fundación de 3 academias militares muy importantes, que sería la Academia de Militares de Guardiamarines en Cádiz, la de Ingenieros de Barcelona y de Artillería en Madrid. Entonces, estas 3 academias se ponen a hacer la formación de estos futuros navegantes y, bueno, pues la misión es en realidad la modernización de la ciencia y empezar a hacer estas nuevas expediciones, por lo que la Marina pues tuvo un papel protagónico en todo esto, porque los barcos a final de cuentas fueron laboratorios flotantes, en donde se realizaban todo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, aparte de todo esto que platicábamos, ¿qué otras cosas les podrían a ellos haber interesado? A los reinos, al rey, para que las expediciones fueran autorizadas. Pues tener recursos, ¿no? Ujú. Para después explotarlos y ¿Recursos? ¿Qué tipo de recursos serían? mineros, maderas, de todo tipo, ¿no? Minerales. Minerales. El acta del oro que traían. Expandir la religión, ¿no? Eso había sido ya en un principio, pero sí, también seguía, o sea, no, eso también si encontraban algún lugar donde todavía no estaban, digamos, evangelizados, pues también llegaba la palabra, ¿no? Pero también lo que les importaba eran los recursos demográficos y cartográficos. Demográficos, o sea, de gente. De gente. ¿Quiénes eran sus súbditos? ¿Quiénes eran las personas? En muchos de los casos, y ya con los Borbones, ahí es cuando ha entrado la discusión en la academia de que era ya realmente, ya no eran súbditos, sino ya pasaron a ser explotación y entonces ya era una colonia, ¿no? O sea, una colonia es cuando estás explotando, un reino es cuando son los súbditos parte de lo que viven. Esa es una de las discusiones de la academia, todavía no llegan a un acuerdo, pero es lo que se maneja, ¿no? Ahora, Tengo una duda. ya me salieron 2. Adelante. A ver, te cedo la palabra. Dices que fueron estos personajes a 7 años en Nueva España para sacar la herbolaria, pero anteriormente ya existía un libro de herbolaria que había sido escrito por los indígenas. Los tlacuilos, que eran los que hacían los dibujos. Exactamente. Sí, Ya claro. existía ese libro y ese libro se lo dieron a Carlos V. Ujú. O sea, un padre, creo que. Sí, las crónicas de Bernal. Ajá. Sí, por supuesto, sí, pero había que ir modernizando, o sea, ellos iban creciendo, digamos, los territorios y necesitaban actualizar la información. Y además, pues cambiaban los reyes, pues tenían. Entonces ya eso fue después. Claro, eso fue después. Entonces, bueno, para ir avanzando, esto es lo que vamos a revisar en esta primera parte. Vamos a revisar rápidamente Felipe V, todo lo que es la geodesia. Vamos a revisar rápido los reyes en las expediciones, qué pasaba con esta ciencia a bordo. Y bueno, también nos vamos a adentrar un poco en la geografía y en las rutas de expedición. ¿Están listos? ¿Puedo continuar con la pregunta? Perdóname, tienes toda la razón. No, Sí. no te preocupes. Cuando ellos tenían ya rutas, eran simple y sencillamente descubrimientos, había de los grandes navegantes que hubo en cuestión de vikingos, fenicios, y todo, había ya algo que se conocía. Sí, por supuesto, había tratados y ya se habían dejado. Fíjense, esa es gracias por tocar el punto. Esa es la importancia de los escritos. La verdad es que ahorita es una maravilla todo lo que tenemos ahorita en cuestión de digital, pero eso es lo importante de dejar testimonios escritos e impresos, ¿no? Digo, es todo un tema que habría que ver después, todo esto de la tecnología y los expertos nos irán diciendo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando no haya luz?
O sea, nos ha pasado, ¿no? Que de repente se cae la red y todo el mundo estamos, pero vueltos locos, ¿no? Porque no podemos, bueno, ni salir de la casa, ¿no? En algunas veces. Y antes no. Vaya, nosotros somos generación de papel. O sea, yo todavía, aunque traje mi computadora, se los juro que escribí a mano y después lo pasé en la computadora, porque si no, no puedo trabajar si no hago este proceso, ¿no? Pero, pues lo que dicen efectivamente, o sea, ya había tratados que los guiaban, o sea, esto no era nuevo, es una continuación y lo que está pasando aquí es que cada vez se va mejorando, haciendo, digamos, avances, que eso es lo importante de este siglo, ¿no? Y de lo que sucede a partir de Felipe V, porque es el primer Borbón que llega a la... Oye, Gaby, pero pregunta, yo sabía que en una época como en el 1500 sí había mapas, pero eran, o sea, era un tesoro quien tuviera esos mapas, Claro, ¿no? claro, claro, como el de Juan de la Cosa. O los que estaban ahí en el, ¿cómo se llama? En Estambul, ¿no? Guardados, ¿no? Ujú. Porque había una gran colección, ¿no? Ujú. Entonces, el que tuviera acceso a un mapa era así como el gran tesoro para hacer expediciones, para irse a comercial y demás. Entonces, no sé si ya en estas épocas, que son siglos después, pues de alguna manera se popularizó un poquito más el uso de los mapas, ¿no? Que no fueran tan en secreto y tan bien cuidados. Pues mira, Oye, sí no, no. seguían siendo cuidados y efectivamente ese es el siglo de los descubrimientos, cuando salen los portugueses y principalmente porque ellos son muy buenos navegantes, por otro lado también están los holandeses y se empiezan a hacer todas estas primeras descubrimientos de la tierra y por supuesto que hacen todos esos mapas y todos esos levantamientos, pero no hay esa exactitud cartográfica que es la que ya se empieza a realizar con los Por los borbones. instrumentos que ya Por tienen, los que tienen, instrumentos y porque también ya hubo un espacio y discusiones en el siglo anterior, o sea, en el 17, sobre lo que es la ciencia. Entra la ciencia. Acuérdense que antes era solamente la palabra de la iglesia y empiezan a entrar pensadores, que aquí es la discusión en esta parte de la geodesia, donde Newton decía que la Tierra tenía los polos achatados. Por cierto, había yo traído algo como para comentar muy rápido, pero no lo saqué, pero creo que podría ser posible ahorita. Digo, es una cosa muy simple, pero pues antes ellos decían que Newton tiene y es como se confirmó, están los polos achatados. Y en ese tiempo René Descartes decía que era totalmente circular. Entonces había una discusión de las formas, de las mediciones de los meridianos, del ecuador, o sea, de toda esta parte que ahorita nosotros la conocemos, pero antes no tenían ni la verdadera idea y tenían que ir nombrando lo nuevo, ¿no? Ahí sí, lo nuevo tenían que irles dando nombre. Entonces, en esa discusión de la curvatura de la Tierra, en esa discusión de cómo era la navegación, fue que estas primeras expediciones se empezaron a realizar, sobre todo estas geodésicas, que esta es una de las expediciones que revisaríamos más a detalle, que fue muy importante, pero además se hizo en combinación con Francia. O sea, porque los científicos no nada más eran de España, se empiezan a hacer también ciertas alianzas, ¿no? Para poder revisar. Y esta expedición se revisó la zona ecuatorial y las regiones cercanas a los círculos polares. Ahora, ¿qué es la geodesia? ¿Alguien había escuchado el término de la geodesia? Bueno, que estudio de la geodesia. Ajá. Se dice de la tierra. Así es, según la RAE, es la ciencia matemática que tiene por objeto determinar la figura y magnitud del globo terrestre y de gran parte de él y construir los mapas correspondientes. Eso es lo que nos dice la geodesia. Y bueno, ¿y qué es fotogrametría? En la medición foto de luz. sí, efectivamente es cuando ya se empieza a utilizar los instrumentos para ya hacer las mediciones mucho más exactas, ¿no? Las vamos a ir revisando. Y bueno, en esta expedición participaron dos personajes que también revisaríamos, que es Jorge Juan y Antonio de Ulúa, que tienen una historia, es extraordinaria esa expedición. Bueno,
Aquí vamos, ya vimos la primera que era, vamos ahorita a ver los reyes de las expediciones. Y bueno, estos son los reyes, los monarcas borbones que vamos a revisar. Se hicieron un sinnúmero de expediciones, unas están muy bien documentadas y realmente las que nosotros abordaríamos serían las de Felipe V y veríamos también las de Carlos III porque esas son las de Felipe V son las geodésicas y las de Carlos III son las expediciones naturalistas. Él se dedicó y se enfocó para que se hicieran todas estas expediciones y bueno, en realidad esta imagen que les puse aquí arriba la tomé de uno de los tratados donde todo lo que tenía que llevar un marino. Entonces eran estrictamente meticulosos para que todo fuera en orden y tenía que llevar absolutamente todo, digamos, dentro de su ajuar. Entonces, esta es una parte de los Borbones, ¿no? Que ellos, les digo, fueron, digamos, haciendo manuales para todo, ¿no? En el sentido moderno. ¿Ya le puedo cambiar? Ya. Bueno, vámonos a ciencia a bordo, por temas de tiempo. ¿Sale? Bueno, ¿qué tipos de embarcaciones usaron estos laboratorios flotantes? ¿Ustedes conocen algo de las embarcaciones que se ocupaban para estas expediciones? No creo que hayan sido Nada más las carabelas. Santa María. Pero no creo que hayan sido los galeones, tenemos que ver. El Porque los galeón era- galeones era para transportar. Ajá, eran barcos muy grandes donde realmente el espacio que tenían era para las mercancías y eran los que generalmente movían el oro, ¿no? Ya no es para que los piratas llegaran a... Exacto, que también Los ingleses. Y los barcos vikingos, holandeses. o sea, esos eran los holandeses, que ya después fueron los holandeses, es cierto. Bueno, pues se usaron lo que eran las corbetas, la fragata y la goleta. Eran 3 tipos de barcos que generalmente eran los que se usaban. Dependiendo del tipo de expedición que iban a hacer, era el tipo de barco que ellos utilizaban. Generalmente, por ejemplo, la corbeta tenía de 20 a 30 cañones, no tanto porque esa es una diferencia importante que les quiero comentar. No eran barcos de guerra, eran barcos de expedición científica. Llevaban armamento, sí, porque tenían que defenderse, ¿no? ¿Se acuerdan de la película esta del Capitán de Mar y Tierra? Que salió, ¿sí la llegaron a ver la película? Ya tenemos una película para ver. De piratas ahí, no, ahí sí salen piratas, de ahí sí salen, pero ellos son ingleses y franceses, pero es un buen ejemplo también. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la fragata, esa era una embarcación que llevaba más cañones de mayores dimensiones porque salía mar abierto. Entonces, y si nada más iban, por ejemplo, a costear o ir a todas las orillas, pues se iban con lo que era la goleta, ¿no? En este caso. Oye, ¿también vas a tocar lo de los piratas? Es parte y además, bueno, es muy emocionante. Fragata. Fragata, ajá, Corbeta y goleta. Goleta, con G, como de Gaby, goleta. Ahorita acaba de subir a fragata una Borbón, Leonor de Borbón. Ajá. La princesa de Asturias acaba de ir en Cádiz a ¿Ah, sí? 6 meses va a estar hacer las De lo del cano, de los descubrimientos. en una fragata. Sí, ahí en Cádiz hay, ahora sí que está el Museo Naval y bueno, es importante, ¿no? Ojalá podamos ir todos. Y bueno, pues esta parte que también trabajaba en estos laboratorios flotantes, entre la ciencia que tenían, era la parte de la cartanáutica. O sea, el fin de la hidrografía era la cartanáutica. Y bueno, ¿cuál es la ciencia que las estudia? Pues la cartografía náutica. Ahora, una carta náutica tiene como objeto representar la Tierra. Esto es muy importante y era algo que estábamos comentando en un principio, porque en tiempos de guerra, ¿para qué creen que podrían servir las cartas náuticas? Pues estrategia de guerra, ¿no? Para planear. Ubicarse. Bien, Era para también conocer las corrientes, saber qué corriente agarrar. Sí, claro, sí, totalmente, es eso. Y en tiempos de paz, ¿para qué creen que podrían servir las mismas cartas náuticas? Para comerciar. Exacto, así es. Ah, muy bien. Ya van a ir saliendo. ¿Me quieres preguntar Sí, a mí algo? me queda la duda, ¿no? Por ejemplo,
Ya con Carlos III, pues sí estaba Humboldt, ya después salió Darwin, que eran naturalistas, pero al principio, Esa es la idea. Al principio vamos a revisar las primeras expediciones. Esa es parte de la idea del curso, que las revisemos. ¿y cómo eran sus laboratorios adentro del barco? En realidad, laboratorios como tal, lo que llevaban eran los pillajes y los nuevos instrumentos de medición y esta parte ahorita la vamos a ver porque, bueno, me voy adelantando, no pasa nada, ahorita que lleguemos a la imagen, revisamos un poco más. Se empezaron a formar, como les digo, dentro de las academias y principalmente empezaron a viajar médicos a bordo. O sea, el protomedicato, que era lo que se manejaba en ese entonces, que se dedicaban a la medicina, porque eran los más interesados en la ciencia para saber y conocer lo que eran, y los naturalistas, ¿no? Entonces se empiezan a revisar toda esta parte. Ahorita les voy a platicar de un caso bien especial. Y bueno, pues lo de las guías y rutas de expedición, pues vamos a revisar algunas rutas, así como vimos al principio la de Vitus Bering, pues vamos a revisar algunas rutas de expediciones, vamos a revisar también algunas expediciones naturalistas para seguirlas a detalle, las expediciones botánicas que son diferentes, y bueno, algunas geopolíticas que tenían que ver con los límites y también pues, con esta parte de conocer lo que ofrecía la Tierra, ¿no? En temas de recursos. ¿Tenían ellos que convencer a los reyes o los reyes estaban plenamente convencidos que había que invertir en eso? No, era una labor larga. Ahorita les voy a platicar una historia de Mutis cuando él se preparó. Ahorita que lleguemos te la voy a contestar la pregunta. Pero sí, claro. Ustedes creen que era así de fácil, así como llegar y decirles, oigan, aquí en la Ibero queremos un curso. No, hay que hacer un proceso y a veces no crean que les respondían en 8 días. Ahorita se van a dar una idea. Aquí, por ejemplo, esta semana entrego la guía de verano. Pues aquí también vamos adelantados. ¿Cuáles son de las, aquí, bueno, ya les comenté, vamos a revisar también algunas cartografías, las rutas, y bueno, vamos a revisar también esta parte que es interesante de ver los cambios de las fronteras, ¿no? Que se dieron en su momento, porque las fronteras iban cambiando. Entonces, esto también es importante para que revisamos. Por temas del tiempo me voy a apurar. Y bueno, esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. Como ven, es un tema muy rico, hay mucho de por supuesto que vamos a ver piratas. No podía faltar Jack Sparrow, no, es imperdible, ¿no? Vamos a ver lo de las comisiones científicas, las expediciones, lo de las boticas y por supuesto lo que es el arte, los dibujantes y pintores, que es una parte esencial de todas esta parte. ¿Están listos para que sigamos? Y bueno, las redes mercantiles también de lo que estábamos hablando, y llegamos a los piratas. Tenemos piratas, corsarios, filibusteros. ¿Qué otros tenemos? Bucaneros. Son los principales, los 4 principales. Tienen diferencias. Hay grandes diferencias, sobre todo con los corsarios, ¿no? Que tenían el permiso de corso. Así es, el permiso de corso, la carta que tenían, porque la idea era de visitar al imperio español, ¿no? Entonces, pues le daban por todos lados los holandeses y los ingleses, ¿no? Entonces, sí, esta parte es interesante, porque es importante también revisar esta parte de los piratas y eso, por las redes mercantiles y por la manera en la que se manejaba el comercio, tanto legal como ilegal. Entonces, bueno, aquí la verdad es que han salido pues muchas historias muy románticas, pero aquí también la parte importante que habría que considerar es que en este inmenso imperio español ellos consideraban que muchas de las islas, principalmente en el Caribe, eran inútiles. O sea, pensaban que no servían para nada, que eran ahí, nada más. Entonces es cuando entran los ingleses, los holandeses y los franceses a tomar estas islas inútiles que después pasan a ser puntos estratégicos muy, muy importantes. Entonces, eso también hay que reflexionarlo, ¿no? Y pues es parte de lo que se va viendo durante estas expediciones y durante este proceso, ¿no? Ahora, ¿qué otros peligros se podrían haber enfrentado
estos expedicionarios, Huracanes, tempestades. los naturales, los fenómenos naturales. Algo de animales desconocidos. También, pero peligros así, peligros Los Caníbales. caníbales, ¿no? También había. eso es cuando tocaban tierra, pero en el mar, Los O las encalmadas. todo eso. Las encalmadas. las ballenas varadas, Claro. la espuma blanca. Se revisa, esto es un fenómeno natural donde se llena como de espuma y pierden toda la visibilidad, sobre todo en los Países Bajos. Las corrientes marinas, que no las conocían. Corrientes marinas, la marea O roja. cuando no había viento. Viven a ver, ahí en Encalmada y ahí podían pasar. Muchísimo tiempo hasta que llegaba la corriente y las podían tomar. La niebla de mar, como en las películas de los piratas, que era cuando aprovechaban para llegar y hacer el abordaje, ¿no? Agujeros negros marinos. Hay mucho que revisar en esta parte, ¿no? Porque además dentro de las olas hay diferentes tipos de olas, no nada más las olas de mar que conocemos. Bueno, esta es la parte bueno, que podríamos ver con los piratas, que no nada más con los piratas, sino con todo lo que tiene que ver con estos peligros, ¿no? A los que se enfrentaban. Aquí vamos, estamos en el panorama de las comisiones científicas. Estas son las expediciones que vamos a revisar, ¿sí? Ahí viene lo que tú me preguntabas de cómo eran los procesos de las expediciones. Les voy a comentar muy rápidamente de José Celestino Mutis, el gaditano. Él lo nombró el rey Carlos III para que fuera el protomédico del virrey de la Cerda en Nueva Granada. Nueva Granada vendría siendo lo que es actualmente Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, norte de Brasil y de Perú. En ese entonces su capital era Santa Fe de Bogotá. Ahora, ¿qué hizo este personaje? Bueno, pues él fue algo excepcional porque él se puso a estudiar medicina y cirugía. Algo excepcional en la época, y después de obtener sus títulos, pues se dedicó 3 años al estudio de la botánica para convertirse años más tarde en uno de los reputados botánicos de la historia más importantes. Pero cuando él se está preparando, le escribe al rey y le dice que quiere hacer su expedición. ¿Y cuánto tiempo creen que se tardó el rey en tomar la decisión? 2 años. 5 años. Yo quería saber qué medicina. 20 años. Ya es poquito, ¿no? Ni más ni menos. Entonces él tuvo un buen tiempo ahora para prepararse y bueno, pues para recibir la respuesta y salir a hacer una expedición que realmente fue fantástica, porque aquí ya lo vamos a ver en la siguiente parte, en las expediciones. Él hace esta expedición botánica que dura mucho tiempo y que además él revisa todo lo que es el reino de Nueva Granada, y hacen un levantamiento de lo que es Chile, Perú y Ecuador, de todo lo que es flora, a cargo pues de botánicos españoles como Hipólito Ruiz y José Pavón. Esta expedición junto con la del Perú, que también fue otra, duró esa expedición 38 años. 38. La botánica del Perú, que vamos a revisar, que fue también una empresa franco-española, ni más ni menos. La segunda, bueno, fue esta, la de Celestino Mutis. Y bueno, hubo también una tercera expedición muy importante, que fue la que se fue a los límites del Orinoco. Ni más ni menos. Estos lugares bueno. Qué peligroso. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, pues ahí participó un importante grupo de naturalistas encabezados por Per Loughlin, que fue discípulo del naturalista Linneo, ni más ni menos, del sueco Linneo. Entonces, bueno, el naturalista Linneo también tuvo visita y hizo intercambios con Mutis, que estuvo en Nueva Granada. O sea, en su época ellos también tuvieron contactos y también este conocimiento se compartían, ¿no? De alguna u otra manera, a ese nivel científico.
Sí se permitía, si había, digamos, buenas relaciones, por eso también la política era, ay, aquí escribí mal, la parte de la política y de las relaciones, porque ya a través del conocimiento las naciones en muchas ocasiones se lograban unir para poder realizarlas, ¿sí? Ahora vámonos por 2 tópicos más, ya para ir cerrando, lo que van a ser las boticas y los dibujantes. Dentro de las boticas, bueno, vamos a revisar lo que es la expedición de Balmis, que tiene que ver con la vacuna de la viruela, ni más ni menos, ¿no? Ahora vamos a revisar también los herbarios y los jardines botánicos, algunos de los principales que se realizaron. No sé si conozcan la diferencia entre lo que serían los herbarios y lo que son los jardines botánicos. Bueno, el jardín botánico es donde están las plantas ahí físicamente, ¿no? Y el herbario es como un centro de investigación o algo así, ¿no? Sí, efectivamente, los jardines botánicos tienen sus herbarios, pero los herbarios son plantas ya que están disecadas, no están en forma natural, como es en el caso de los jardines botánicos, pero uno va unido con el otro, ¿no? Entonces, vamos a revisar los principales que hubo también aquí en su momento en lo que era la Nueva España, y bueno, por supuesto en Europa, ¿no? También vamos a revisar algo de la emblemática farmacéutica. ¿Tienen alguna idea de lo que podría ser la emblemática? ¿Cómo empezaron a descubrir que una planta servía para algo y empezar a dosificar? Fría. A ver, ¿alguien más? Sí, las primeras farmacias no. Fría. ¿Alguien más? Pues a lo mejor, Las marcas, hijo. ¿qué reino de Las marcas. ¿Qué reino? Las marcas. Anda. ¿Cómo empezaron? Como las marcas que conocemos, perdón, como las marcas que conocemos hoy, las imágenes que representan a la medicina o a ciertos productos, digamos que sería el inicio, ¿no? La emblemática en realidad lo que se utiliza son las imágenes para representar ciertos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar también algo de la emblemática y bueno, pues vamos a bajar a la Puebla de Los Ángeles. La Puebla de Los Ángeles no podemos dejarla fuera con sus boticas. Tenemos autores que han trabajado el tema y que vamos a revisar, pues para conocer, ¿no? Y también pues ver algunos establecimientos, vamos a ver muchas imágenes, vamos a ver muchas cosas, sobre todo de la función y de su práctica, como fue el Hospital de San Pedro, que también fue muy importante dentro de lo que fue Puebla, y algunos otros más, ¿no? En Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver el hospital de San Juan, el de San Juan de Dios. Ajá, dicen que Hernán Cortés fue la que dicen. El hospital, sí, nos podríamos dar tiempo para revisar algo de hospitales, que es algo ¿Es que... de San Juan ese? No es el de San Juan, ahorita te digo, espérame. Es muy vaya, y sigue funcionando. Sí, sigue funcionando, es uno de los hospitales que sigue funcionando. Ahorita te digo. Si no te preocupes. Si no ahorita el último te lo digo y si no te lo anoto y te lo mando. Sí, ¿sabes? gracias. Y bueno, ya todo esto ya lo vimos y pasamos ya a nuestro último tema, que son dibujantes, acuarelistas y pintores. Bueno, pues aquí veríamos todo lo que es la importancia de la representación, que de alguna u otra manera hemos venido comentando a lo largo. Y bueno, independientemente de poner la planta bonita y poner el documento en papel, ¿por qué creen ustedes que era importante dejar esos levantamientos que Para hacían? repasar. ¿Mandé? Para repasar. Para pasar el conocimiento. Para dejar constancia, igual que la palabra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Así es dejar constancia de lo visto, de lo vivido. Es un legado cultural que es parte de nuestros objetivos que veríamos en caso de, es esta herencia que tenemos, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Ahora, las escuelas de dibujo se hicieron realmente parte de los cuerpos de las ciencias naturales. O sea, estas academias y este siglo XVIII también es muy importante porque, por ejemplo, en historia del arte es un paso determinante que se da porque ya los pintores y las representaciones se hacen a través de la academia. Cuando ustedes ven pinturas, por ejemplo, del siglo XVIII, hay una diferencia contra lo que son las pinturas del siglo XIX.
porque ya están formados los pintores en academia, ya no son estos grupos familiares que se dedicaban a hacer una pintura de taller. Lo mismo pasa también en las ciencias, o sea, ese avance, por eso es tan importante este siglo XVIII, estos cambios, ¿no? A veces dicen, bueno, es que en el siglo XVIII, pues casi no pasó nada, pero nos vamos al XIX, ¿no? Todos corriendo. No, espérense, o sea, el XVIII, sobre todo la primera mitad, es muy importante porque hay cambios, o sea, el hecho de que haya entrado una nueva casa reinante vino a cambiar todo el sistema que durante todo el siglo XVIII se estableció para que ya del XIX empezara a correr todo esto, ¿no? Digo, ni qué decir también de los primeros, ¿no? Desde el siglo XV, XVI también, ¿no? Pero bueno, sin salirme mucho de mi tema, porque si no, perdón, por eso traigo acá, porque si no les empiezo a platicar cosas y voy. Y no terminamos lo que había que hacer. 19 es cuando empiezan los gabinetes, 18, 19, Los gabinetes de gabinetes curiosidades. de curiosidades que se empiezan a hacer, todos estos naturalistas, toda esta élite criolla que se empieza a formar también y que ya empiezan a hacer estos antecedentes de lo que vendrían a ser nuestros museos modernos, ¿no? En un momento dado. En este mundo, siglo de hombres, aventureros y demás, ¿hay evidencia de alguna presencia femenina aportando estos temas? Fíjate que es un tema importante y te lo voy a revisar. La verdad no lo incluí y sé que tendríamos que ser incluyentes, pero debe de haber. No digo por curiosidad. Te voy a decir una cosa, no era común. En la película de esa de Exploradores, si la ven, ahí está el caso exactamente de una mujer, porque el drama ahí es que la hija de uno de los grandes capitanes ya la tienen para casarla con alguien que por supuesto no quiere, ya saben, y entonces ella ve a estos marinos que están empezando, que salen graduados y se enamora perdidamente de uno de ellos y se escapa en el barco cuando salen a la expedición y se va a disfrazar. Y entonces cuando los marinos la cachan, dicen, no, las mujeres son de mala suerte en el mar. Y la quieren echar, bajar o liquidar a la mujer, ¿no? Pero ella está formada como médico. Entonces ella dice, bueno, yo soy el médico. Ustedes dicen si se van sin médico, pues aquí me dejan, ¿no? Y entonces a partir de ahí está el asunto. Pero en documentos y en expediciones, las investigaciones se han dirigido más bien porque son épocas en las que las mujeres en esta parte, hasta donde yo sé no hay, pero igual podría yo sumergirme más para poder Como revisar con todo gusto. investigadora, edad media más o menos, siglo XIV creo que fue, tenemos en tierra, desde luego, no fue en expedición a Santa Hidelgarda, ¿no? Que tenía un tratado de médico naturalista y todo lo demás muy interesante. Ah, sí. Sí, y otra cosa que te quería preguntar, ¿sí había intercambio entre ellos que eran científicos y toda la investigación, vamos a llamarla así, indígena? ¿Había intercambios? ¿Sí aprendían de ellos? No, por supuesto, era vital. O sea, en un inicio cuando platicábamos lo de los tlacuilos, la primera expedición que comenté, esa parte era muy importante porque se obtuvo mucho conocimiento herbario de todo lo que eran los naturales. Sí, era una parte. Pues eran los que sabían realmente, ¿no? Por contacto directo porque con estaban, claro. Y poco a poco pues se fue, por supuesto, haciendo, digamos, este mestizaje que se dice, de conocimientos también, ¿no? Y ya existía el concepto de chamán, de la trique que tenía los conocimientos. Esto de los conceptos ya son términos un poco más modernos, ¿no? Claro. Tenemos que ubicarnos también en el tiempo, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos haciendo un análisis desde nuestro momento, pero tenemos también que entender las limitaciones y el contexto que había en ese momento, ¿no? Y pues es mi propuesta. Sí, porque antes las indígenas y en Europa también las mujeres eran las que sabían para qué servía cada hierba y se les acusaba de brujas. Sí, en un momento estamos dado, ¿no? ahora sí que un poco más atrás. Sí, digo, eso también tenía fines políticos, pero sí, efectivamente, había esta parte que eran las que conocían. Digo, todavía actualmente hay mujeres que se dedican a ayudar en los partos. Así es. Son parteras. En Estados Unidos En Alemania, hay parteras, ¿no? en Alemania hay En parteras, Alemania sí, en Europa hay parteras y son las que traen a los bebés y son las que saben.
Entonces, o sea, esto también no se ha dejado muy de lado, ¿no? También está, ¿no? Aquí también debe haber muchas parqueras en la provincia. Por supuesto que es En la misma ciudad de Puebla. eso te iba yo a decir, en la misma ciudad debe de haber, digo, porque se está regresando a estos procesos naturales y se conservó toda esta tradición, ¿no? Eso es lo importante también de conservar la tradición y el conocimiento, ¿no? Pero sí, definitivamente sí. Oye, una nota fuera, ¿no? Botticelli, en la pintura de la primavera, se dice que hay 500 flores diferentes. Hay 500, que pintó 500 flores diferentes en la de primavera. Creo que se recalca mucho en el arte, ¿no? De que él, en ese tiempo, 1445, más o menos ya conocía. Sí, sí, por supuesto. Digo, acuérdense que en Europa pues ya había avances muy distintos a los que nosotros manejamos posteriormente y hubo mucho florecimiento, por supuesto. Por eso es que es tan importante el arte, las pinturas, las representaciones, digamos, ¿no? En ese sentido. Y espérenme, no me quiero brincar esta parte porque me parece que es muy importante comentar lo de, bueno, regresando a nuestro tema, les voy a comentar así como muy rápido. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que les iba yo a hablar de la expedición de Malaspina? Ujú. Él era un italiano, que fue un hombre visionario, importante y aventurero que se formó como marinero en Cádiz. Él fue escogido por el gobierno español para una ambiciosa expedición que partió de Cádiz en 1789 en 2 fragatas, la Descubierta y la Atrevida. Iban siempre en paz. Después vamos a platicar cómo era este tema de lo de las fragatas y cómo se hacía esta construcción de los barcos y la ingeniería que tenían que tener. Y bueno, en su tripulación figuraban, por supuesto, cartógrafos, naturalistas y dibujantes, ¿no? Pero este viaje es importante porque además se utilizó por primera vez lo que vendría siendo la protofotografía. Él llevó una cámara oscura. Entonces empezó ya a finales del siglo XVIII a hacer estos primeros, digamos, experimentos para llevarlos a cabo, ¿no? Digo, el daguerrotipo ya es posterior, ¿no? Pero estos son estos primeros intentos que empiezan a hacer, ¿no? Ahora, en el caso de la expedición que habíamos platicado, que se tardó Carlos III en 20 años en autorizarla, la de Carlos Mutis, Celestino Mutis, perdón, él, durante ese periodo de preparación, él fundó la Escuela de Dibujo de Mariquita, en Colombia. Y esta escuela de dibujo, pues, formó muchos de los pintores que lo acompañaron y que cuando él también mandaba, ellos también hicieron estos levantamientos. Fueron aproximadamente que se tienen documentados 33 pintores que estuvieron a cargo para hacer toda la obra de este botánico, que es muy importante. Seguramente en internet hay buenas referencias, ¿no? Y como les digo, pues mantuvo correspondencia con Linneo y también Humboldt, quien comentaba, y Bonpland en sus expediciones a Colombia y Perú, luego visitaron en Bogotá. Entonces, sí hubo estos intercambios que también comentaba, ¿no? Y bueno, no podríamos dejar ni terminar, porque ya andamos en tiempos, que también los jesuitas fueron importantes. Siempre. Los misioneros jesuitas en su momento, también desde el siglo XVI y a todo lo largo del siglo XVIII, pues también realizaron aportaciones botánicas y a los naturalistas de gran importancia dentro de sus misiones y de todo lo que ellos estuvieron viendo. Por ejemplo, voy a mencionar al padre Pedro de Montenegro, cirujano y naturalista, que hizo una recopilación de herbarios de plantas medicinales, lo que veníamos comentando, en Buenos Aires, más o menos en el año de 1888, que está documentado, o el padre José Gumilla, que también publicó sus tratados en 1774, y una crónica sobre el Orinoco, ni más ni menos, que también ilustradas y bueno, con historia natural, civil, geográfica de todos sus ríos. O sea, son realmente testimonios muy importantes, ¿no? Porque además veían plantas medicinales, comestibles,
las tintoreras para teñir, o sea, hay mucho que revisar dentro de esa parte. Y bueno, pues también los venenos que utilizaban los indios. Veneno, ajá, los venenos. Ajá, en las flechas y para muchas cosas que se utilizaban, ¿no? Bueno, entonces, otro más es el padre Francisco Sabeiro, que también él trabajó, el padre Sánchez Labrador y el padre Florán Pauque, con unas bellas ilustraciones sobre la flora y la fauna de la región de Tucumán. Entonces, ¿se atreven a subirse a bordo? ¿Se atreven, por favor? Ahí lo ponen y nos veríamos para el curso. Los decoras como Galeón. No sé qué más quieran comentar, estoy encantada de haber podido participar con Grande el ustedes. hospital que dice que me predicaba Maricarmen. Es el de María. El hospital de Jesús. De María. Yo decía María de Jesús, no de Jesús. Sí, sí, tienes toda la razón. Ese es el nombre. Ese es el Cristóbal Colón. De Cristóbal. Ok, Me fui lejos. nada más confirmando fechas. Nuestros cursos empiezan dentro de 15 días, el 28, 29 y 30 de enero, y terminan los de los martes el 29 de abril, los de los miércoles el 30 de abril y los de los jueves hasta el 8 de mayo, porque el 1 de mayo no hay clase. ¿Sí? ¿A los martes cuándo? 29 de abril. 29. Del 28 de enero al 29 de abril. O sea, ¿cuántas clases son? 13 clases de hora y media. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un gusto poder compartir. Entonces, como les dije, esto no iba a ser clase, esto iba a ser una charla. Así es la cosa para que podamos aprender, porque de verdad hay cosas que pues también podemos compartir juntos, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias. Bueno, pues esos eran los objetivos, ¿no? Promover y incentivar. Y a quienes están en línea, ya tienen en el chat el cuestionario para que lo vayan pensando. Digo, todavía faltan otras 7 clases nuestra, entonces vamos a escuchar. Cuando sepas, o si ya tienes planeado, pero puedes esperar de una vez, pero si prefieres escuchar, ahí dice la fecha límite de entregas para que tengamos tiempo, pero en cuanto lo tengan claro, váyanmelo dando y ya voy inscribiendo. Ya tengo los primeros inscritos. Gaby. Hola, buen día, soy Mari Carmen, estoy en línea. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, Gaby, ¿cuál es el nombre de la película que dijiste de los exploradores? ¿Así se llama? Se llama Misión Ártico. Ah, ok. Pero si la buscas en internet como exploradores, seguramente va a salir la imagen especial que puse antes de arrancar la película. Es una película rusa. Ah, Pero ok. vale la pena porque está traducida. Ah, muy bien. Ok, te lo agradezco, Gaby. En Netflix no, pero me parece que Prime estuvo, no sé si todavía esté, sin anuncios, ¿no? Porque pues siempre en internet pues te da tiempo de hacer más palomitas, pero sí, pero debe de haber Te doy la señora. Oye, me recuerda mucho a Margarita López. Voy a invitar a darles una plática porque vive en México a Alejandra Margarita, que es de mis mejores amigas. Yo soy la madrina de su hijo. A mi comadre Gaby, después de las redes, y a lo mejor tengo un exitazo. Yo me salió que me pensé. La quería con todo el corazón. Empecé con el espanto. Vamos a ver. Sí, ¿sabes qué? ¿Cómo conociste a Margarita? Margarita López Cano. También es muy seguidora de la Oaxaca y al final ay, sí. Andaba buscando. Mira,